Vamos a cambiar totalmente de información y es que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación continúan todavía con el paro de labores a nivel nacional. Eduardo Ruiz, nos tienes la actualización del movimiento en contra de esta reforma judicial. Buenas tardes, Lalo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde el Palacio de Justicia de la Federación, aquí en San Lázaro. Un octavo día de paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial marcado por distintos momentos, movilizaciones, el incremento de manifestantes en este palacio y también particularmente la presentación de un documento donde se le pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de más de 1,100 jueces y magistrados que atiendan el tema de la reforma en materia judicial en nuestro país. En la mañana se brindaba una conferencia de prensa en el edificio del Poder Judicial allá en Avenida Revolución por parte de magistrados y jueces. Si te parece, escuchemos. Buenos días. En concreto, advertimos que estamos ante un instrumento que reúne todo lo que no se debe hacer en un Estado de Derecho, porque al anular a los jueces deja desamparadas a las personas frente a las autoridades. Ellos piden que se atienda la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente su artículo 41. Se revise si en México se necesita dicha reforma, se manifiesten las posibilidades de no atentar con los derechos humanos y desde luego se incluya la voz de los trabajadores, de los jueces, de los magistrados, que se frene momentáneamente para analizarla a mayor detalle. Pero eso, mientras ocurría esta conferencia de prensa, aquí en el Palacio de Justicia se aglutinaban más trabajadores de distintos circuitos de la República Mexicana, se aglutinaron más manifestantes a este plantón que se mantiene desde el pasado 19 de agosto y alrededor de las 10:30 de la mañana se ofrecía un mensaje por parte de los trabajadores y también de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados. Si te parece, escuchemos. El papel de las personas juzgadoras es esencial en la preservación del Estado de Derecho. Nuestra función es aplicar la ley de manera imparcial, sin temor ni favor, y proteger los derechos de cada ciudadano independientemente de su poder o su influencia. Que entiendan bien aquellos legisladores que están por regresar a nuestro México a su época más oscura. Esto no es una opción para nosotros, es una obligación constitucional, convencional y ética. Al término de este posicionamiento, caminaron sobre las vialidades que están alrededor de la Cámara de Diputados, llegaron al acceso principal en la calle de Zapata, donde pidieron se atendiera este documento al cual ya habían dado lectura, el llamado a que se atienda el diálogo, que se recibiera la comisión conformada hace unos días por parte de magistrados y jueces, para así que su voz se escuche. Desafortunadamente para los manifestantes fueron atendidos alrededor de 1 hora al interior del Palacio Legislativo. Posteriormente salieron sin mayor respuesta, regresaron al Palacio de Justicia, donde más de 2,000 manifestantes permanecieron alrededor de 1 hora y poco a poco se ha ido disolviendo esta manifestación, ya que alrededor de las 7 de la noche en la columna del Ángel de la Independencia realizarán un evento de encendido de velas, esto en contra de la reforma al Poder Judicial, y desde luego emitirán un pronunciamiento en lo que al interior de la Cámara de Diputados se discute el dictamen de reforma al Poder Judicial. Así la información en este octavo día de manifestaciones y de paro de los trabajadores del Poder Judicial. De Pablo. Esta polémica reforma al Poder Judicial. Gracias, Lalo. Vamos a estar muy pendientes. Paro indefinido, entonces no sabemos para cuándo termine. No sabemos para cuándo, nosotros permanecemos pendientes, que tú y la audiencia tengan muy buena tarde. Gracias, Lalo, por tu reporte. Buenas tardes. Vamos ahora a la Cámara de Diputados porque justamente ahí inició la discusión de este dictamen de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Gustavo Castillo tiene toda la información. Adelante, Gustavo, con el reporte.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en este salón que está a mi espalda, cerca de del mediodía, inició este debate que se antoja pues que se vaya a muchas horas. Por lo pronto, al inicio del debate se apuntaron 36 oradores a favor y 36 oradores en contra, y en este momento está en esa etapa este debate de la reforma al Poder Judicial. ¿Cuáles son los puntos pues primordiales de este debate? Producto de este dictamen de la propuesta que envió el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero. Bueno, el más polémico es la elección por voto directo de los jueces, magistrados y ministros, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello se propone pues una elección en 2025, sobre todo de los 11 magistrados, que en este caso se reducirían a 9 magistrados, además de las vacantes que en ese momento existan de jueces y magistrados. Otro de los puntos sería la elección extraordinaria para 2027, que será concurrente con la elección intermedia en nuestro país para ese año. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no será electa por los mismos ministros o ministras de la Corte, sino será quien obtenga el mayor número de votos. Y además los ministros y ministras estarán ya no 15 años, sino se reduce este periodo de las ministras por 12 años. También, pues bueno, habrá un comité de evaluación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y Judicial para elegir a los candidatos que serán ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los jueces y magistrados y ministros que estén en activo podrán participar si así lo requiere, y si no, pues bueno, se tendrán que descartar para este periodo de elección. Y bueno, finalmente también se crea el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué es este tribunal? Bueno, pues será el que vigile finalmente la actuación de los jueces y magistrados. Finalmente este debate pues se irá a tal vez hasta la medianoche, incluso hasta las primeras horas de mañana martes, ya que se piensa que hoy mismo pueda quedar este dictamen de la reforma al Poder Judicial.